buenas noches, les saluda Héctor Rosales. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión estelar de su noticiero Nicaragua Actual para este viernes 28 de octubre del 2022. Saludamos a nuestros seguidores de Facebook, pero también gracias a los que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto a través de Ticavisión. Iniciamos de lleno nuestras informaciones. Durante el 43 aniversario de fundación del Ministerio de Gobernación, el dictador nicaragüense se refirió a Estados Unidos y lo acusó de ser el principal promotor de la migración de nicaragüenses que van en busca de una mejor vida económica. Pero ¿cuáles fueron las reacciones que causó ese discurso? Se lo contamos en el siguiente reporte. El mensaje de los yanquis es: o hacen lo que yo digo, o los vamos a sancionar. Ortega quiso lavarse las manos y acusó a Estados Unidos de provocar la migración irregular en la región como resultado de las sanciones económicas y políticas a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bueno, sigan poniendo sanciones e irán más inmigrantes hacia los Estados Unidos. Por mucho que ellos quieran cerrar las puertas, no existen puertas que se puedan cerrar para los inmigrantes. Para el analista político Eliseo Núñez, este mensaje del dictador nicaragüense, en el que culpa a las sanciones de la migración en Nicaragua y en otros países del mundo, es el mismo discurso de los países con regímenes totalitarios y dictatoriales. Definitivamente hay una intención no solo de Ortega, sino de todo el bloque que incluye a Irán, a Rusia, a Bielorrusia, que pretenden convertir el tema migratorio en un arma geoestratégica. Entonces obedece el discurso de Ortega mucho a esta lógica de hacer ver el tema de la inmigración como un arma geoestratégica. Sin embargo, esto entra en contradicción con lo que él argumenta, que es que la economía está funcionando totalmente bien y que está produciendo empleos. Eso lo ha dicho Acosta, lo ha dicho Ovidio Reyes, y ahora venir a decir que hay un tema de desempleo y que por eso la gente está migrando masivamente no tiene congruencia, ¿no? Para Núñez, el tema de fondo que explica el fenómeno migratorio es el de las libertades. Y lo que está emigrando de Nicaragua es principalmente sectores profesionales y de clase media. Esto hasta ahora ha sido así, puede cambiar y volverse un tema todavía de gente de extracción más popular. Por su parte, el ex embajador de Nicaragua en la OEA, Arturo Macfield, considera que Ortega está instrumentalizando la migración como una arma política para chantajear a Estados Unidos. La dictadura no solo es la causante de la migración, al ser una dictadura cruel y feroz, pero también están incentivando la migración, promoviendo migración. Y no me sorprendería que hubiera un elemento hasta de patrocinio de esta migración que estamos viendo en cantidades extrañas, Como te digo, la situación de Cuba y Venezuela es una cosa, la situación de Nicaragua es otra. El líder sandinista alegó en ese acto político que Estados Unidos pretende someter a Nicaragua y convertir el país en esclavos, luego de recordar las múltiples sanciones que el gobierno norteamericano ha impuesto a la administración autoritaria de Ortega Murillo. Al parecer, el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo quieren calmar las aguas en la Corte Suprema de Justicia y ordenaron a la presidenta de ese poder del Estado, Alba Luz Ramos, aparecer públicamente durante una actividad partidaria. Veamos el siguiente reporte. Compañera Alba Luz Ramos Vanegas, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La aún presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos, reapareció este jueves en un acto público presidido por el dictador Daniel Ortega junto a otros funcionarios sandinistas, en medio de escandalosas destituciones dentro de ese poder estatal.
Luego de varios días ausentes de la palestra pública y en medio de injustificadas destituciones y aprehensiones de altos funcionarios judiciales leales a Ortega, Ramos reapareció en el acto del 43 aniversario de fundación del Ministerio de Gobernación. Y luego están ahí quejándose que por qué los inmigrantes. Bueno, sigan poniendo sanciones. E irán más inmigrantes hacia los Estados Unidos, por mucho que ellos quieran cerrar las puertas. Aunque su presencia pasó desapercibida en medio de las acusaciones de Ortega contra Estados Unidos y la Unión Europea, es notorio el silencio de Ramos tras conocerse la renuncia y el encarcelamiento de la ahora exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ileana Pérez López. Asimismo, la violenta detención del exvocero de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios, quien ahora es acusado por la dictadura de Ortega y Murillo por el supuesto delito de traición a la patria, misma culpa que se le atribuye a los más de 200 presos y presas políticas en Nicaragua. Estamos unificando los esfuerzos para combatir de manera cada vez más efectiva el narcotráfico y el crimen organizado. Ante estos escándalos y los rumores de que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia podría ser destituida de su cargo después de 34 años ejerciendo diferentes funciones dentro de este poder estatal, Ramos prefiere guardar silencio. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra emisión estelar de su noticiero Nicaragua Actual. Ahora le presentamos un resumen de otras noticias muy importantes que acontecieron en nuestra Nicaragua este viernes. Representantes legales de los partidos políticos que se disponen a participar de otro fraude electoral de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las votaciones municipales del 6 de noviembre próximo, probaron la calidad de la tinta indeleble que será usada en la farsa. Al menos 5 representantes de partidos aliados a la dictadura mostraron su dedo meñique luego de haberlo introducido en el vaso de la tinta que aprobara la magistrada sandinista Brenda Rocha del Consejo Supremo Electoral para ser usada en el denominado circo electoral donde se fraguará el fraude. Con esta acción, la magistrada sandinista Brenda Rocha, presidente del Consejo Supremo Electoral, aseguró que cumplieron con un paso más del calendario electoral, siempre con la participación activa de los partidos políticos y alianzas participantes dentro del proceso de cara a las elecciones municipales del próximo 6 de noviembre. El exalcalde orteguista de Rivas, Wilfredo López Hernández, se exilió esta semana por temor a ser encarcelado por la misma dictadura que defendió, confirmó una fuente del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Él salió sigilosamente del país esta semana por temor a ser encarcelado, explicó bajo anonimato a Despacho 505 Aliados de Nicaragua Actual, un militante sandinista. Wilfredo López Hernández salió por un punto ciego rumbo hacia los Estados Unidos y en su casa de habitación ubicada en Residencial Los Robles quedó únicamente su esposa. El exalcalde, al igual que su hija, Ana Valesca López, se fue del país. Ella salió a inicios de octubre y él esta semana van en busca de llegar a los Estados Unidos para exiliarse, detalló la fuente. Renata Holman, hija del gerente general del diario La Prensa Juan Lorenzo Holman, ha expuesto en la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa SID la difícil situación que enfrentan los periodistas nicaragüenses a los que el régimen de Daniel Ortega condena a la cárcel o al exilio. La hija del preso político también dijo temer por la seguridad del resto de sus familiares, quienes en Nicaragua sufren acoso de parte de fanáticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Me atrevo a hacer un llamado a la prensa libre e independiente del continente americano a que no se olviden de Nicaragua, de cada uno de los presos políticos, de sus familias, que el sufrimiento y la lucha que hemos venido sobrellevando por más de un año, que no sea noticia de ayer. Yo les pido una vez más de todo corazón a mantener presente la causa humanitaria
de los presos y las presas políticas y a presionar por su libertad inmediata. Todos son inocentes. Cuba, Venezuela y Nicaragua son los 3 países de la región con mayor retroceso en materia de libertad de prensa y expresión, de acuerdo al Índice Anual de Chapultepec. El informe fue presentado este viernes durante la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIT, en Madrid. El reporte indica que en Nicaragua se contabilizaron más de 300 agresiones contra periodistas y más de 700 ataques a medios de comunicación atribuidos directamente al Estado y que ocurrieron 84 desplazamientos forzados de comunicadores que debieron abandonar la nación. Sorpresas, si lo miramos desde el punto de vista de aquellos países que tienen mayores problemas, no. El fondo de la tabla, como decimos, siguen estando lamentablemente Nicaragua, Cuba y Venezuela, los 3 países con total restricción para la libertad de expresión y de prensa. Y sí hubo algunos cambios en el pelotón de arriba, es decir, en los países que están mejor posicionados, donde Canadá se ubicó en el primer lugar y desplazó a Uruguay, que estaba en ese lugar el año pasado. Bueno, estos cambios son naturales, que se van dando por cambios políticos, por alguna legislación o algún ataque que ha ocurrido en el último tiempo. Obviamente que México, por ejemplo, ha tenido este año una fuerte incidencia de lo que fue la violencia contra periodistas, con la cantidad de periodistas asesinados en ese país. Más de una decena de pobladores a finales del mes de septiembre recibieron una notificación de la alcaldía municipal de la ciudad de Estelí, donde les manifestaban que tenían que desalojar sus viviendas ubicadas por el sector del campo Los Placeres, ubicado en el barrio Filemón Rivera. Según explicaron los afectados, algunos de ellos tienen casi 2 décadas de habitar en esa zona, por lo que no están de acuerdo con la decisión aparentemente tomada por la comuna. Y bueno, la alcaldía y varias instituciones los hemos reunido y los han hecho reuniones para que nosotros pues realmente darles un techo donde vivir, pero ahora el momento llegó que los andan, los traían unos papeles pues, diciendo que los desalojáramos aquí. Y yo quería pues ver cuál es la situación que estamos viviendo, porque nos prometieron viviendas dignas y no han venido nada. Los estelianos indicaron que supuestamente las autoridades les iban a entregar sus títulos de propiedad. Sin embargo, la noticia de su desalojo, que tiene como fecha límite en enero, les tomó por sorpresa. Las personas perjudicadas son de escasos recursos económicos, por tal razón piden a la municipalidad tomar cartas en el asunto, puesto que tampoco les dan soluciones. Lo cual, verdad, nosotros no podemos ni pagar un alquiler, porque si estamos aquí en esta intemperie, como pueden ver, es porque tenemos necesidad. Y lo dijeron que los iban a dar los títulos de estos terrenos y también, así fue, pues también que no lo han resuelto, no, al fin. Y ahora traen otra notificación que los van a sacar y no los dicen pues que siquiera los van a reubicar, aunque sea en otro lado, pues no importa donde sea. Desde la ciudad de Estelí les informó José Enrique Ortega. Yo lo único que tengo que decirles es que mi vida está en sus manos y que se haga la voluntad de Dios en mí. Y él me dijo, Jonathan tiene suficientes pruebas para demostrar que usted es un perseguido político de Nicaragua. Gracias, me dijo el juez, por haber defendido los derechos humanos de los nicaragüenses. Bienvenido a Estados Unidos y disfrute todo su tiempo aquí en Estados Unidos. Así recuerda la última corte que tuvo el nicaragüense Jonathan Rayo, cuando un juez en los Estados Unidos le otorgó su asilo político, por considerar que su vida corría riesgo en Nicaragua. No había una bendición más grande que me había dado la vida de aprobarme el asilo y de estar en este país. Rayo es originario de Cebaco, Matagalpa, lugar que se vio obligado a abandonar tras recibir amenazas de muerte de simpatizantes sandinistas y del asedio constante de la policía por su participación en las protestas contra el gobierno de Ortega. Y en Cebaco, el 16 de mayo del 2018, me dieron un balazo en el pecho y pues gracias a Dios no morí, pero seguí siempre en la lucha, en la protesta y todo.
y después fue que tomé la decisión porque mi familia ya no quiso que siguiera yo en el país. Costa Rica fue el primer país donde llegó para resguardar su vida, dice Jonathan, donde estuvo algunos meses, pero luego decidió emprender su viaje hacia los Estados Unidos. En el 2019 trabajé allá en Costa Rica en la construcción y trabajé descargando también contenedores de café. Ahí recogí para mi pasaporte, me ayudaron para el pasaporte en Costa Rica y viajé a México, de Costa Rica a Guatemala, de Guatemala a México, y así iba. Yo no pagué pollero ni nada, yo así iba. Con el programa Quédate en México, Jonathan luchó para ganar su asilo político en los Estados Unidos. Cuenta que todo fue un gran desafío, pues no tenía ningún familiar, pero sí el apoyo de algunas personas. Y a la segunda corte me presentamos las pruebas y me regresaron otra vez a Tijuana, como 2 meses más. Ya como creo que fue en marzo del 2020, ya me dieron la última cita ya que era defender mi caso, y pues gracias a Dios lo gané. Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, en este año, al menos 164.600 nicaragüenses han ingresado a los Estados Unidos para pedir asilo político, mientras continúan llegando más personas huyendo de Nicaragua. Nicaragua será el primer país de Centroamérica en desarrollar energía nuclear, y lo hará con el apoyo de Rusia. Ambos países firmaron un acuerdo en Moscú para desarrollar la infraestructura en Nicaragua. La Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia informó en un comunicado que las intenciones de Moscú con esta cooperación son pacíficas. El documento sienta las bases para la cooperación en una amplia gama de áreas, en particular para la concientización de la población sobre las tecnologías nucleares, el desarrollo de la infraestructura nuclear de la República de Nicaragua y el uso no energético de la energía atómica en la industria, agricultura y medicina. Analistas califican el acuerdo entre Managua y Moscú como una clara provocación a Estados Unidos, el principal socio comercial de Nicaragua. Pensar que haya una alianza para un tema de energía nuclear de cualquier tipo de naturaleza, pues obviamente incomoda a los Estados Unidos y nuevamente lleva una tensión muy fuerte a esa área de influencia tradicional americana. En el hemisferio, Nicaragua ha sido el único país que ha reconocido en las Naciones Unidas la anexión por parte de Rusia de territorios de Ucrania. Es una demostración más, como le digo, del sometimiento de la dictadura Ortega Murillo a los designios de la Rusia de Putin, que que desafía a Estados Unidos. La Casa Blanca ha reclamado al gobierno de Nicaragua que haya aumentado su cooperación con Moscú al autorizar la presencia continua de personal y equipo militar en el país. Siempre hemos tenido muchas preocupaciones que nosotros pensamos que ponen en peligro la paz internacional. Sin embargo, mientras más se tensan las relaciones entre Managua y Washington, el gobierno de Daniel Ortega afianza su relación con Beijing y Moscú. Donaldo Hernández, Voz de América. Y con esta información llegamos al final de esta emisión estelar de su noticiero Nicaragua Actual. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches y buen fin de semana.